Hola, mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo en este séptimo Congreso Internacional de Farmacología Clínica. El trabajo que les presento se denomina Promoción de la Ecofarmacovigilancia en la Comunidad. Mi nombre es Rafael Manuel Mex Álvarez y soy docente de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Bien, quiero comenzar platicándoles un poco de qué es la ecofarmacovigilancia. La ecofarmacovigilancia es una disciplina relativamente nueva, transdisciplinaria, multidisciplinaria, que se encarga principalmente de cuatro objetivos: la detección, la comprensión, evaluación y prevención del efecto de los fármacos en el medio ambiente. Y por ello es una disciplina que afecta mucho a la salud pública, pues su meta es proteger la salud de la población, promover estilos de vida saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de la población. Y los fármacos son un bien necesario para la sociedad actual. Sin embargo, el abuso de estos productos pueden causar un daño directamente sobre el consumidor, pero también a la salud ambiental. La salud ambiental se encarga de estudiar los aspectos de la salud humana determinadas por factores físicos, químicos, biológicos y psicológicos en el medio ambiente. Así, es importante establecer que los fármacos, desde su síntesis, su constitución en un medicamento y posterior uso y finalmente una disposición adecuada o incorrecta, dependerá de su afectación al medio ambiente. Desde la prescripción médica, si es adecuada, si es correcta, después la dispensación farmacéutica, que también se lleve de manera adecuada, el uso clínico y posteriormente viene una parte principal en este aspecto de la ecofarmacovigilancia. ¿Qué se hace con los medicamentos sobrantes o que han caducado? Generalmente en la sociedad se desechan de manera incorrecta, ya sea que se depositen como basura doméstica al inodoro, se queman, se depositan en macetas, se entierran, etcétera. Y esto eventualmente va a contaminar suelo, agua y aire. Y posteriormente, debido a la movilidad ambiental, va a causar contaminación de agua por filtración, eh, bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación. También, aunque no se desecharan de manera incorrecta, se tiene que tomar en cuenta que el paciente, una vez que recibe un medicamento, libera al fármaco en su organismo por medio de la liberación y posterior absorción. Esta va a pasar a sus fluidos, principalmente orina. Así que donde vaya este paciente que ha tomado un medicamento, en su orina va a contener fármaco o metabolitos de este fármaco, y esa orina va a ir a, al desagüe y posteriormente contaminar agua debido a que contiene estos medicamentos. Esto desde el punto de vista de uso meramente humano. Sin embargo, también es sabido que los medicamentos se pueden usar con aplicaciones veterinarias, ya sea de animales domésticos o animales de cultivo, en ganadería, agronomía y cultivos comerciales. Y esto ocasiona también contaminación, especialmente en la acuacultura y en la ganadería, en donde se utilizan grandes cantidades de antibióticos y otros tipos de fármacos que eventualmente sus aguas
son desechadas a los campos cercanos, contaminando cultivos de maíz, de otros tipos de vegetales que estén cercanos y que posteriormente se pueden integrar a la dieta por medio de la bioacumulación y la biomagnificación. Por ello, una parte importante de la ecofarmacovigilancia es evitar las mermas en la desperdicios de medicamentos debido a los medicamentos que caducan. Y un problema principal que lo origina es no revisar o no tener adecuadamente un botiquín. Si el paciente primero acumula medicamentos, ya sea por el sistema de salud en el que va a donde el médico y le recetan X medicamento, supongamos vibenclamida, que es uno de los más comunes, porque el paciente es diabético, o metformina, y dependiendo de la frecuencia de consulta, pues le dan 5 a 10 cajas de medicamento que tiende a acumular y se desperdicia, caducan y luego cómo lo desecha. Entonces, gran parte de ello tiene que ser regulado por la supervisión adecuada para que el paciente consuma los medicamentos que están más próximos a caducar para evitar precisamente que caduquen y que se desperdicien. Pero en otras ocasiones, a pesar de que se haga esta regulación, esta gestión del botiquín, pues la cantidad de medicamentos suministrado por el sector salud es más grande que termina aún así desperdiciando. Y esto, de a partir de la prescripción, dispensación y el uso del paciente con los medicamentos que se le han dado, pues terminan como desecho y, como habíamos mencionado, son eliminados en el drenaje, como residuo doméstico, como residuo sólido urbano, aunque debería de ser de manejo especial, y posteriormente pues van a alcanzar el suelo, a las aguas, afectando el equilibrio ecológico de estos ecosistemas y provocando grandes alteraciones, a veces muy dramáticas, como los casos de acumulación de diclofenaco, naproxeno, en general AINES, en naves, que causa la debilitación de su cascarón y posterior muerte y prácticamente exterminio de algunas especies. Entonces, se tiene que cuidar ese aspecto de que el medicamento contiene un fármaco que no deja de ser una sustancia química que puede ser peligrosa para el ecosistema, para la salud de los animales, de las plantas, de las bacterias, y alterar el equilibrio ecológico y provocar daños graves en el ambiente. Como una estrategia para evitar que se caduquen los medicamentos en el botiquín, se tiene la semaforización, que, como su nombre indica, es señalar por medio de etiquetas de color la urgencia y la precaución que se debe tener en el consumo de los ciertos medicamentos. Como se propone que el mismo botiquín sea revisado periódicamente, que es uno de los primeros factores que hay que atender, porque a veces la gente no tiene esta cultura de revisar su botiquín, su contenido, su limpieza, organizarlo por fecha de caducidad, pues al menos cada 6 meses, entonces, o 3 meses, se le pone con rojo si está próximo a caducar, pues no vaya a ser que lo consuma el paciente ya caducado. Entonces hay una advertencia que es próximo a expirar, y entre 6 y 1 año se le da un color amarillo que indica que debe tener precaución y verificar constantemente la fecha de caducidad para evitar que se consuma ya caducado. Si el medicamento tiene una fecha de caducidad más allá de 1 año, superior a 1 año, se le pondría una etiqueta verde que implica que es un uso libre con suficiente tiempo antes de la próxima revisión. Contextualizando por todo ello,
El presente trabajo constó de varias etapas. La primera fue la impartición de cursos para la concientización y atención personalizada a diferentes habitantes del estado de Campeche, México, sobre la importancia del correcto manejo de botiquines. Esto se realizó en el periodo de febrero de 2023 a julio de 2024, en el que se fueron a visitas comunitarias para poder ofertar el servicio de educación sanitaria. Esto se llevó a cabo de manera presencial en 12 comunidades, barrios de la ciudad de San Francisco de Campeche, pues mediante una invitación a viva voz a participar en el programa de educación de la salud. Esto se realizó con el apoyo del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Autónoma de Campeche y se repartieron algunos trípticos, se diseñó el material didáctico que se podía dar en las charlas y la invitación obviamente a integrarse de manera voluntaria a el programa de gestión de botiquines para evitar la contaminación por medicamentos caducados y para evitar que caduquen precisamente. Posteriormente, en la segunda etapa, de manera virtual, por medio de una plataforma para videollamadas, se realiza el acompañamiento a los vecinos interesados en profundizar su capacitación para la revisión y los que se demostraron interesados en esta etapa se asistió personalmente para realizar la semaforización de sus botiquines. Para ello se contó con la ayuda de estudiantes de la licenciatura de químico farmacéutico biólogo. También durante estas visitas a estas casas domiciliarias, pues se realizaron entrevistas apoyadas en un cuestionario escrito con el fin de recabar la información sobre el cuidado que se tiene por parte de los pacientes en la gestión del botiquín y en el uso de estos medicamentos. Como resultado de ese trabajo se puede observar que del total de casas encuestadas que participaron, se diseñó para conocer cuáles los lugares de la casa donde se guardan medicamentos, para entender cómo era el conocimiento, la cultura y los usos y costumbres de los habitantes en este caso. Se puede ver que la mayoría de estos pacientes los guardan en lugares no adecuados como la cocina y el baño, que precisamente el baño es un lugar muy húmedo que puede provocar descomposición de los medicamentos. En la cocina puede estar al alcance de cualquier miembro de la familia, especialmente los niños, y provocar intoxicaciones. Un porcentaje, cerca del 20%, lo guarda en su habitación para tenerlo más cerca el acceso de sus medicamentos para poderlo tomar. Y ya en la parte específica del lugar donde guardan los medicamentos, se puede observar que solamente 48 encuestados dijeron que lo tienen un botiquín. La mayoría lo guarda en otro lugar no adecuado, como el cajón de un escritorio, en mesas, así tal cual nada más, en fruteros, junto con la fruta, y que se puede manipular, se puede dañar el medicamento. Algunos lo guardan en el refrigerador si es requiere refrigeración, pero lo guarda del lado de la puerta, en donde el abrir y cerrar del refrigerador pues puede llevar fácilmente a la descomposición del medicamento. Y de los grupos frecuentemente encontrados, de los grupos terapéuticos en los medicamentos,
se puede observar que los más frecuentes fueron los AINES y los analgésicos, con 80 y 58 menciones respectivamente, seguido de hipoglucemiantes orales con 55 menciones y una frecuencia de 48 para el caso de los antibióticos. Y todos ellos son medicamentos que se han estudiado sobre su impacto en el medio ambiente y el daño que le puede ocasionar al equilibrio ecológico, especialmente los antiinflamatorios no esteroidales y los antibióticos, que al afectar directamente a la microbiota del suelo, de las aguas, pues puede alterar los ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, las bacterias benéficas que fijan nitrógeno, que lo convierten en los nitritos en nitratos, o el amoníaco en nitrito y posteriormente a nitrato, para destoxificar el ambiente acuático, pueden ser alteradas, dañadas, muertas, y esto ocasiona la acumulación de estas sustancias que son tóxicas para los peces y otros seres vivos. Igual las bacterias nitrificantes del suelo, entre otras afectaciones que no son tan visibles u obvias como las que acabo de mencionar. Y también era importante conocer con qué frecuencia revisan los botiquines los participantes. Es alarmante saber que el 30% no revisa para nada sus botiquines, no tiene esa costumbre, y que el 33% nada más lo revisa una vez, y eso que no se comprobó que realmente se revisara una vez. Esto está en frecuencia de anual, pero a lo mejor es una vez en la vida o una vez cada 2 años, porque no se corroboró, o el estado en el que se encontraban los botiquines eran de muy dudoso que fueran revisados. Las conclusiones de este trabajo que podemos llegar es que la implementación de la semaforización, junto con la educación sanitaria que se le impartió a los habitantes, ayuda a una correcta disposición final de medicamentos una vez concluido el trabajo de intervención. Hasta la fecha frecuentemente nos llaman estos pobladores interesados, porque también le dimos a conocer que en el Centro de Información de Medicamentos existe dispositivos para contenedores para recibir medicamentos caducos o residuos de medicación, y van y llevan su bolsita porque les quedó la conciencia del daño que puede ocasionar al medio ambiente y a la propia salud. Esto ayuda al cuidado tanto del ecosistema como de la población, y sobre todo porque ayuda a prevenir la contaminación por productos farmacéuticos, que contribuyen a la ecofarmacovigilancia, y de ahí que fomenten estilos de vida más sustentables. En esta ocasión se explicó que la fecha de caducidad puede tener consecuencias graves si se administra aún a pesar de que se han caducado, porque muchos tenían la idea de que después de 3 meses de que ha caducado lo puedo consumir, me lo dijo el médico o la enfermera, o así me lo dijo mi comadre. Y no solamente que se fije en la fecha de caducidad, sino que también note las características del medicamento, para observar si no ha tenido signos de modificación o de rotura del empaque, que aunque no haya caducado, no se pueda utilizar. Entonces fue muy grato este trabajo, porque permitió no solamente trabajar con la comunidad, sino también fomentar estilos de vida saludable. Es cuanto les puedo compartir. Agradezco su interés y quedo al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias.